Hola a todos, mi nombre es Cristian Isunza, soy estudiante de la carrera en Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ensenada y hoy les vengo a hablar acerca de la impedancia en forma compleja. Esto explicado paso a paso. Ok. Primeramente, se debe entender que con un circuito RLC que tiene una fuente de corriente alterna, manda una respuesta sinusoidal en el cual representa a la tensión o corriente que hay en ese circuito. Para el análisis se pueden tomar consideraciones en funciones del dominio del tiempo, como se muestra a continuación, donde el voltaje y la corriente están en función del tiempo, pero también se puede analizar mediante la frecuencia, en el dominio de frecuencia, utilizando la impedancia, siendo que esta es la relación entre el fasor de tensión y el de intensidad, lo cual se expresa de la siguiente forma, con voltaje y corriente divididas entre el fasor o el factor de potencia. Y la impedancia se representa con la letra Z, siendo que esta representa una resistencia en función de la frecuencia y la inversa de la impedancia es la admitancia, que esta viene siendo la representación en la letra S de Siemens, que equivalen a un ohm inverso. Teniendo esto en mente, ahora vamos a hablar de fasores. Los fasores son las representaciones gráficas de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor, suma de varios fasores, puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Dicho en otras palabras, el factor de potencia o la letra griega que pueden apreciar en el círculo de la izquierda representa un ángulo para un número complejo en el cual, como podrán apreciar, el eje X es el eje que representa los valores reales, mientras que el eje Y representa los valores imaginarios. Esto lo empleamos para el análisis de las ondas sinusoidales y en los factores de potencia en los análisis de los circuitos que emplean una corriente alterna. Teniendo estos conceptos en mente, se pueden realizar análisis de circuitos mediante el dominio de frecuencia, como se muestra a continuación. Como mencionaba, podemos analizar los circuitos mediante los números complejos, como se puede mostrar en la gráfica cartesiana, donde, como mencioné, en el eje X se encuentran los números reales, mientras que en eje Y se encuentran los números imaginarios. De esto podemos sacar un valor medido, el cual sería nuestra corriente o nuestra tensión en el circuito, representado en números complejos, descomponiendo por ejemplo, en otro fasor, viene siendo nuestro primer fasor y nuestro segundo fasor, los cuales nos van a dar una medida del cual es la tensión en todo nuestro circuito, y la suma de estos dos, por el método de paralelogramo en este caso, nos indica un fasor resultante que sería nuestra magnitud deseada, la que vamos a ver, la que viene siendo la corriente en el sistema. Y si notan, se puede realizar el cálculo con funciones trigonométricas, como viene siendo Pitágoras principalmente, eh, porque aquí podemos imaginar o trazar un triángulo rectángulo del cual nuestro ángulo es nuestro factor de potencia. Una vez teniendo estos conceptos en mente, se pueden realizar análisis de circuitos, como por ejemplo el circuito RLC en paralelo de la siguiente figura, el cual la lectura del batímetro es de 640 watts y la del amperímetro es de 5 amperes.
Y si la frecuencia de la red es de 50 Hz, podremos determinar el valor de la capacidad del condensador y representarlo en un diagrama fasorial, siendo que, como la lectura del batímetro es de la potencia activa P, consumida por el circuito, y dado que solamente hay una sola resistencia pura, el valor de la potencia activa se obtiene como cociente entre el cuadrado del valor de la tensión y el valor de la resistencia, como se muestra a continuación. Empleando esta fórmula, despejando y sustituyendo los valores que conocemos, como se ve, el voltaje debería ser igual a la potencia consumida por la resistencia y de esto sacar raíz cuadrada, lo cual viene siendo 160 volts, por lo que ya podemos calcular los valores de las intensidades. Para esto, vamos a calcular el valor de la intensidad en IR y en IL. Para IR se obtiene al dividir el valor de la tensión, que son 160, entre la resistencia R, que serían 40 ohms, dándonos como resultado 4 amperes. Mientras que para la IL se sigue el procedimiento, a excepción de que usamos la resistencia en XL, que viene siendo 160 sobre 20, lo cual nos da 8 amperes. Como ya tenemos estas intensidades y sabiendo que la lectura del amperímetro, que es la intensidad total en el circuito, se obtiene mediante la siguiente expresión, que es la intensidad total, viene siendo igual a la raíz cuadrada de la intensidad en R al cuadrado más la diferencia cuadrada de IL menos IC, pero desconocemos IC. Al tener esto y sustituir los valores respectivos, tenemos que la intensidad total que nos la daba en el ejercicio son 5 amperes. Esta, si la elevamos al cuadrado, son 25 y podemos quitar la raíz cuadrada de todos los demás datos que tenemos para simplemente ir desarrollando para tener despejada IC. Aquí nos dio una ecuación de segundo grado, pero resolviendo y sacando raíces, como se muestra a continuación, tenemos que las dos posibles IC serían 16 más menos 6 entre 2. Esto nos daría como resultado una IC de 11 amperes y otra de 5 amperes. Pero, ya que hay dos valores en IC, se debe saber que para la primera, que viene siendo 11 amperes, el circuito en su conjunto es capacitivo. Y para IC, que viene siendo los 5 amperes, el circuito en su conjunto es inductivo. En ambos casos, el factor de potencia del circuito se obtiene al dividir el valor de la intensidad IR entre el valor de la intensidad IT, como se muestra a continuación. Y teniendo un valor de intensidad IR como 4 y total de 5, nos daría un factor de potencia de 0.8. Y para sacarlo en un ángulo, simplemente tenemos que el ángulo del fasor es igual a 36.87 grados. Y teniendo esto, el valor de la intensidad en el condensador responde a la expresión siguiente, que es IC igual a la tensión aplicada a los extremos del condensador, que multiplica a la frecuencia, que multiplica a su vez a la capacidad del condensador. Todo esto entre 10 a la 6. Una vez teniendo esta expresión y calculando el valor de la capacidad, cuando el circuito capacitivo, nomás sustituimos el valor que nos dio en el estado capacitivo, que serían 11 amperes, y queda como 10 a la 6 por 11 amperes, entre 160 por el producto de 2, que multiplica a 3.1416 por 50, que esto es igual a 218,84 microfaradios.
y se puede representar de la siguiente forma, con el ángulo fasor de 36,87 grados y la corriente y voltaje promedio. Esto se puede conseguir la IC para el circuito inductivo. La correcta cuando el circuito inductivo está inductivo, el valor de la capacidad será, sustituyendo el valor, ahora en IC como 5 amperes, nos quedaría un resultado de 99,47 microfaradios, de la cual forma se representa en la gráfica siguiente, con el ángulo fasor de 36,87 grados, a diferencia que ahora la capacidad es de 99,47 microfarados cuando el circuito está inductivo. Para el segundo ejercicio se tiene el siguiente circuito donde la potencia activa consumida por la resistencia de 5 ohms tiene un valor de 720 watts. En este caso, para analizar, determinamos, por ejemplo, el valor de la lectura del voltímetro. Esto se consigue debido a que la potencia activa consumida por la resistencia se obtiene como cociente entre el valor del cuadrado de la tensión aplicada a los extremos de la misma y el valor de dicha resistencia. Como se ve en el siguiente procedimiento, como ya mencioné, nos daría un resultado de 60 volts. En cuanto al valor de la lectura del amperímetro, se puede calcular primeramente los valores de las intensidades en R y L. Guardamos el dato de los 60 volts, que sería la tensión en el circuito, el voltímetro, y lo que procedemos a hacer es sacar el valor de la intensidad en R, que se obtiene como el cociente entre el valor de la tensión y el valor de la resistencia, dándonos como un resultado de 2 amperes. En cuanto al valor de la intensidad L, se obtiene como el cociente entre el valor de la tensión y el valor de la reactancia XL, lo cual nos queda un resultado de 5 amperes. Para la lectura del amperímetro es el valor de la intensidad total en el circuito. Dicha intensidad, como en el ejercicio anterior, se obtiene al extraer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores IR e IL, dándonos como resultado, en este caso, 3 amperes. La lectura del batímetro coincide con la potencia activa consumida por el circuito. La potencia activa consumida por el circuito se obtiene como suma de cada resistencia, multiplicada por el cuadrado del valor de la intensidad que la recorre, dándonos con ello, en el análisis, un resultado de 2072 watts. La lectura es el valor de la tensión aplicada a los extremos del circuito. El valor se obtiene al dividir el valor de la potencia aparente del circuito entre el valor de la intensidad total. Para determinar el valor de la potencia aparente, calcularemos previamente el valor de la potencia reactiva total del circuito. Dando que solamente hay una reactancia, tenemos que esta es igual a la resistencia XL por la intensidad IL al cuadrado, dándonos como resultado en este caso 300 bar. 300 bar. La potencia aparente total del circuito se obtiene al extraer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la potencia activa total y de la potencia reactiva total. Por lo tanto, nos da una lectura, si realizamos el siguiente procedimiento, de 161 volts. Teniendo esto, podemos calcular el factor de potencia del circuito. Esto se realiza mediante que el factor de potencia del circuito se obtiene al dividir el valor de la potencia activa total entre el valor de la potencia aparente total, dándonos como resultados
0.98968. Esto se puede comprobar mediante la tangente del ángulo fasor, que debe ser igual a la potencia reactiva total sobre la potencia activa total. Esto nos da un resultado de 0.14478764. Aplicando tangente inversa, nos da un resultado de 8.23847 grados. Viendo que el factor de potencia se representa con la función coseno, simplemente aplicamos el coseno al grado que nos dio, dándonos como resultado 0.98968. Y la representación del diagrama fasorial del circuito, tomando como origen los fasores el fasor BP, al tomar como origen de fasores el fasor que representa la intensidad IR, irá en fase con el fasor BP, y el fasor que representa la intensidad IL irá en retraso a 90 grados respecto al fasor BP. El fasor BS, que representa la tensión en Borns de la resistencia en serie R1, va en la fase con el fasor que representa la intensidad total, dándonos el siguiente diagrama. Y siendo que el ángulo que forman los fasores, BP y BS, se tiene un valor de 0.92 y se tiene un valor aproximado de 0.923. Esto en grados serían 22.62 grados aproximadamente. Y siendo que el valor de la tensión en Borns de R1 se obtiene como producto del valor R1 por el valor de la intensidad total, tenemos que esta tensión es igual a 104 volts. Y la suma de los fasores BP y BS nos daría entonces el fasor de tensión total, como se muestra en el siguiente diagrama. Y siendo esto que nos da un ángulo alfa de 22.62 grados menos el ángulo fasor, lo cual nos daría un resultado total de 14.38139 grados. Y aplicando el teorema del seno y recordando que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento, vamos a determinar el valor de la tensión total aplicada a los extremos del circuito, dándonos como resultado una tensión total de 161 volts. Para el siguiente ejemplo, se tiene el siguiente problema. Una determinada instalación consume una potencia activa de 10 kW con un factor de potencia de 0.84. Nos pide determinar la potencia reactiva del condensador a instalar para mejorar el factor de potencia hasta 0.98. Conociendo los valores de factor de potencia inicial y la potencia que deseamos conseguir, se tiene que la potencia reactiva inicial consumida por la instalación se calcula como el producto de la potencia activa por la tangente inicial, dándonos el siguiente resultado, que serían 0.2030. Y la nueva potencia reactiva y por lo tanto la potencia reactiva inicial consumida será de 6400, no, y por lo tanto la potencia reactiva inicial consumida será de 6.459 kilobars, y la potencia reactiva consumida por la instalación después de instalar el condensador se obtiene como producto de la potencia activa
por la tangente del fasor 2. Dándonos como resultado que la nueva potencia reactiva sería de 2.030 kilobars. Viendo esto, la potencia reactiva del condensador a instalar es la diferencia entre la potencia reactiva inicial, Q1, y la potencia reactiva Q2, consumida después de instalar el condensador, como se expresa en la siguiente ecuación. Y resolviendo directamente la fórmula que nos da la potencia reactiva del condensador a instalar, es la aplicación anterior recogida en una fórmula. La potencia reactiva del condensador a instalar se obtiene sustituyendo los valores. Se tiene que nuestra potencia, que multiplica a la diferencia del correspondiente de la tangente al factor de potencia a conseguir, y el inicial, se tiene un resultado de 4.429 kilobars, como se muestra en la siguiente figura, dándonos con un diagrama igual al que tenemos en pantalla, donde tenemos una potencia consumida de 10 kilowatts y tenemos el factor de potencia conseguido con el condensador aplicado, que serían de 4.429 kilobars. Con esto se da por terminado el video y deseado haber explicado de manera adecuada los ejercicios y la definición de impedancia para el análisis de circuitos mediante el uso de frecuencias por las respuestas que ocasionan las corrientes alternas. Sin nada más que decirles, me despido y que tengan un buen día.